Hola, bienvenidos a otro episodio de La Barca. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo hoy en día en la cultura todo se puede editar. Se pueden editar las fotos, se puede editar en las redes sociales, hasta podemos proyectar una imagen totalmente diferente a lo que realmente somos. Pero como Jesús entra en nuestras vidas y lo que Él mira es el corazón y lo que Él quiere es el corazón, ¿cierto? Exactamente. Que a veces estamos bien afeitaditos por fuera, bien peinaditos, pero por dentro, chismositos. Por dentro y en esos grupos de WhatsApp. Esos grupos de WhatsApp. Los chats. Sí. Uy, no voy a hablar de mis grupos de WhatsApp. Esos chats de WhatsApp están en fuego. Sí, algo que yo siempre he tratado de cuidar en mi vida es ser la misma persona aquí en mi casa y donde vaya, y en la iglesia. Y eso siempre lo he pensado porque hace muchos años tú fuiste como a un retiro de jóvenes. Sí. Y me dijiste que lo que más te dio tristeza es que muchos jóvenes como que se alejaban de Dios porque no veían como coherencia de sus papás. Porque en la iglesia eran muy santitos, muy nice, muy buena gente, pero en la casa eran totalmente diferentes. Entonces ellos decían, pues ¿cómo puede ser eso que mis papás que me obligan a ir a la iglesia, que me hacen levantar y aparentan amar a Dios y amar a la gente, amar a la familia, pero no lo son realmente? Aquí son otras personas. Aquí son totalmente diferentes. Entonces yo siempre he pensado, yo dije, Dios mío, yo quiero ser el mismo donde esté. Entonces, cuando nadie me vea, ser la misma persona. Sí. Y eso es lo que estaba intentando hacer durante todos estos años, que es difícil, pero lo intento. Es muy difícil, pero lo estás haciendo bien porque yo soy testigo de que eres la misma persona aquí en la casa y cuando salimos también eres la misma persona. O sea, en la casa me tratas muy bien. Cuando estamos en público me tratas muy bien. Cuando nadie te ve, haces las cosas con amor aquí en la casa, aun cuando nadie te está viendo. Y cuando la gente te ve, digamos, en la iglesia, también haces las cosas con amor, sirves con amor y sirves con amor aquí en nuestra casa. Wow. Estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de Juan Carlos. No, sí. Y si yo estoy enojado, o si estoy bravo, o si estoy, pues, donde esté me enojo y me pongo bravo también. Sí. Entonces no cambio, no soy como esa persona que voy llegando a la iglesia y me transformo en la mejor persona del mundo. Pues tú me dices que a ti hace años te tocaba ir a la iglesia con sí, bueno, había una pareja. No vayas a decir los nombres. No voy a decir los nombres, pero ellos me invitaban a la iglesia. Pero mira, Dios los usó. Sí, hay que darles ese secreto. Pero la iglesia quedaba 1 hora. Y yo me acuerdo que 1 hora ellos se peleaban y yo iba tenían 2 niñas pequeñas y yo iba atrás y yo iba con las niñas como que nos mirábamos así. ¿Te ibas en la mitad? Así. Y un día íbamos ya como 15 minutos de manejo y pelearon tanto que en el semáforo ella se bajó. Y nomás el muchacho, también, pues el señor, todo el tiempo me miró. Todo está bien, tranquilo. Más adelante se sube. Y yo no he visto esto ni en mi casa, que en mi casa no iban a la iglesia y peleaban harto. Entonces... ¿Y cuando llegaban a la iglesia se transformaban o qué? Entonces ella se bajó, cerró la puerta, él se miró y las niñas como que ya estaban acostumbradas. Y al ratico, antes de que cambiara el semáforo, se volvió a subir. Y seguimos y llegando a la iglesia como que... eran como la pareja soñada. Entonces yo decía, uy, no, pues menos mal como que en esa época no le paraba muchas bolas a eso. Cuando uno es joven no le para muchas bolas a eso, pero yo digo, no debería ser quien es siempre y tratar de arreglar los problemas. No aparentar y más llegando a la iglesia, que yo creo que tú puedes llegar a la iglesia porque tú vas en busca de Dios y la iglesia es un hospital. Y si tú vienes con problemas matrimoniales o con cualquier tipo de problema, yo creo que tú puedes llegar a la iglesia llorando, con el maquillaje corrido y diciendo, ¿saben qué? No soy perfecto, necesito de Dios. Y por eso estoy aquí. Sí. Yo creo que uno debería tener la libertad de poder llegar a la iglesia tal y como uno está.
Sí, pero es que en la iglesia sí, a veces somos bien chismosos, entonces si alguien llega así, lo destruimos. Pero sí debería ser así. Sí. Así como los alcohólicos anónimos que saben que son alcohólicos y llegan y se sientan y dicen, soy alcohólico, pero llevo 10 días sin tomar. Ujú. Pueden ser ellos, pueden ser reales, Sí, auténticos. auténticos. Entonces, Algo que vemos en la Biblia es que Jesús era súper amoroso, misericordioso y lleno de gracia con los pecadores. O sea, con la gente que acepta, que la embarra y que necesita de Dios. Jesús era el más amoroso. Pero cuando se trataba de, Jesús dice, los fariseos o la gente que era muy religiosa, de que en esa época eran los judíos, la secta de judíos con leyes más estrictas y más religiosos, cuando se trataba de ellos, Jesús era súper estricto. Y él decía cosas como, o sea, manada de víboras, un montón de sepulcros sepulcros mal blanqueados. blanqueados, y uno dice, el mismo Jesús que amaba tanto a la gente, ¿por qué Jesús era tan duro con esta gente? Y era por esta misma razón, porque aparentaban. Sí, yo trato de, en mi oración, cuando oro, de no aparentar estar bien, sino ser como transparente con Dios de cómo me siento. Uh-huh. Como esta semana me tenía como esas preocupaciones de siempre, que son como las mismas. Pues uno podría llegar a decir, ay Señor, tú eres el Dios del mundo, que puedes, que todo lo puedes, que esto, pero más bien he llegado como a decir, Dios, me siento así, otra vez estoy preocupado por lo mismo, no puedo solucionar nada y te lo entrego. Y creo que cuando soy honesto, Dios me ayuda también. O si es algún Uh-huh. pecado, o si es algún chisme. Puedes ir con el chisme con Dios. Decirle chisme Sí, a Dios. después de que ya se lo había contado a hartas personas, pero ya digo, faltas tú. Pero sí, creo que hoy descansa uno. Creo que a Dios le encanta que uno sea honesto, como uno con los hijos, que sin Sí. importar cuánto ellos la embarran y todo, uno quiere que ellos sean honestos. Uno quiere que ellos sean honestos y pues se soluciona todo más fácil. Sí, es mucho más fácil. Yo también me he dado cuenta que cuando estoy en mi tiempo con Dios, así hablando con Él, orando, y le digo, ¿sabes qué, Dios? Voy a ser totalmente sincera y honesta contigo. Me siento así y asá y está pasando. Y yo sé que tal vez no debería sentirme así, pero me siento así, tengo mucha rabia, tengo mucha, no sé, lo que sea que esté sintiendo en ese momento. Le digo a Dios y le digo, ayúdame. Y mira que esas oraciones solucionan mucho más que mi palabrería o los muchos versos que yo me pueda saber de memoria, no estoy diciendo que sea malo, o sea, es muy bueno aprenderse los versos y saber qué dice Dios de uno, pero cuando uno va con Dios y se acerca con un corazón sincero, eso le encanta a Dios. Nosotros tenemos nuestro grupo en casa, nuestro grupo familiar, y hay una parejita. Bueno, casi ahorita ya hay tanta confianza que casi son todos. Y a mí me Ay, encanta Dios mío. porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo han estado? Y todos, no, que no sé qué. Pero esta parejita son los más auténticos y Reales, reales que son muy conocemos. reales. Y ellos van hablando y se desahogan y como que se puede solucionar algo. No porque queremos que nos cuenten sus cosas ni nada, porque a veces les decimos, ya, o sea, tampoco hay que Esto ya, contar todo. pare. Pero es chévere cuando pasa eso. Porque también ha venido nosotros llevamos haciendo nuestro grupo familiar casi 20 años. Uh-huh. Y hay gente que llega y uno sabe que no son honestos, no son auténticos. Y es mucho más fácil ayudar a alguien que es honesto que a alguien que dice mentiras. Es lo Ujú. mismo tú con Dios. Yo creo que Dios lo mira a uno y dice, Laura, yo ya sé lo que está pasando en tu vida. Es mucho más fácil si tú simplemente me dices la verdad y me dices cómo te sientes. Porque yo creo que también uno cuando lo habla, uno se siente mucho mejor. Y especialmente si lo hablas con Dios. Porque, digamos, tú puedes ir con un terapeuta y el terapeuta te escucha y de pronto te dice si tienes algún, no sé, si necesitas alguna pastilla o lo que sea, bueno, no sé cómo funciona, pero Dios yo creo que lo soluciona. Sí, casi siempre lo que uno necesita es tiempo. Sí.
el tiempo lo va solucionando. A mí me gusta nuestra relación porque siempre que tengo como una preocupación, siempre puedo venir a ser honesto contigo y decirte me siento así, o tú conmigo y nos animamos. Y a veces no es tan grave, a veces nomás hay que hablarla. Cuando lo hablamos, uno se da cuenta que no era tan grande el asunto, que el problema no era tan grande y uno dice, ay, me preocupé tantos días por eso y ahora me doy cuenta que no era tan grave. Sí, a nosotros, a mí me gusta llamar a la pastora cuando ya es como el punto crítico. Nivel emergencia. Nivel emergencia. Y lo chévere de la pastora es que la pastora siempre le contesta a uno. Sí. Uno no le contesta siempre, pero ella sí siempre le contesta a uno. Ella sí es fiel. Así esté en el avión, así esté viajando a Washington, así esté con el presidente de los Estados Unidos, ella te contesta. A nosotros nos sirve mucho hablar. Eso hace y nos sirve mucho hablar, pero nos sirve mucho hablar siendo sinceros y auténticos, no aparentando. Yo nunca te guardo las cosas como para que tú no te preocupes, porque pues al final se dan cuenta. Sí. Entonces se sirve mucho ser auténtico. Y lo otro es orar, pero ser auténticos con Dios, porque Dios ya lo sabe. Uno a veces ni siquiera quiere tocar el tema o repetir o decir lo que está pasando, pero Dios ya lo sabe y a Él sí le gusta que uno sea auténtico para que Él le pueda ayudar a uno. Creo que cuando uno es auténtico o uno aprende a ser auténtico, también lo lleva a uno a una libertad de poder ser uno mismo. Porque cuando estás aparentando, ¿por qué aparentas? Aparentas para agradar a otros, ¿cierto? Pero cuando eres auténtico, la única aprobación que buscas es la de Dios. Y creo que eso se va aprendiendo a medida que pasas tiempo con Dios. Y que te vuelves viejo. No viejo, yo diría maduro. A medida que aprendes a madurar y bueno, sí, más viejito. Pero te das cuenta que muchas de las opiniones de las demás personas al final del día no importan tanto y que la única opinión que importa es la de Dios. Y lo único que le importa a Dios es nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no acercarnos a Dios con un corazón sincero? Además, sabiendo que Él ya sabe todo, ¿no? Pues sí. Mucho más fácil. Pero yo creo que porque nosotros hemos vivido varias fases y creo que sabemos lo que es ser un fariseo, lo que es ser alguien religioso, alguien que sigue las reglas y que juzga a las demás personas porque no las sigue tan estrictamente como uno las sigue. Nosotros sabemos qué es ser eso. Sí. Y también sabemos qué es tratar de salir de eso y sanarse de eso y aprender a ser nosotros mismos. Sí, eso cuesta. Y vivir en libertad. Eso cuesta harto. Cuesta muchísimo. Y a veces es doloroso porque tú sales como de esa mentalidad de reglas, de tratar de ganarte el amor de Dios. Que nadie puede, pues, ¿sí? Porque es bien difícil. Nunca va a ser suficiente y si uno trata de esa manera, lo único que va a vivir es condenado porque al final la embarran un poquito y otra vez siente la condenación. Entonces, sí. La única manera es por medio de Jesús. Entonces es más fácil no aparentar, ser uno mismo. Además, no sé dónde escuché esa frase, pero decía, el mundo necesita tu autenticidad o el mundo necesita que tú seas tú. Porque pues Dios te creó de una manera genial. O sea, yo digo, a mí no me gustaría que tú fueras otra persona digamos, cuando salimos y otra persona aquí en la casa. A mí me encanta que seas tú y yo sé que a las demás personas les encanta que tú seas tú y traes como un gozo especial al ambiente, una risa. Pues creo que ahí entra porque eres tú. Ahí entra como la sanidad interior porque uno mismo le cuesta aceptarse como es. La risa, cómo habla. A mí todavía me cuesta mucho escucharme a mí mismo en los videos. Yo todo, cuando los niños nos ponen en el televisor. Otra vez yo. Pero es porque es algo de alguna herida. Yo siento que es como alguna herida y he tratado de irme sanando durante todos estos años para aceptarme como yo soy.
Sí. Eso ayuda mucho a ser auténtico. Dice que cuando uno descubre su autenticidad es algo grande y chévere. Una frase que yo escribí aquí es que el reino de Dios no busca personas perfectas, busca personas auténticas y dispuestas a ser transformadas. Vamos a ser auténticos, especialmente con Dios, con la pareja Sí, y con nosotros mismos. Empezar con ellos tres. sí. Y con uno mismo. A veces a uno se le olvida que uno también es muy importante. Entonces, seamos nosotros mismos. Nosotros, creo que siendo nosotros mismos somos un regalo para la humanidad y conectándonos con Dios, aprendiendo quiénes somos un mayor regalo. Y viviendo en la gracia, sin tener que aparentar. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como dice la Biblia, siendo nosotros mismos. Porque al final del día no es por nuestras obras, sino que es por lo que hizo Jesús en la cruz, que nunca se nos olvide eso. Sí, pues entonces vamos a terminar con eso, sabiendo que valemos mucho, que Dios nos ama como somos, que nos creó así, únicos, y que le encanta que seamos auténticos. Entonces quedamos con eso. Entonces yo creo que nos vemos en el próximo episodio.